Hola, bienvenido a tutopop.com. Hoy vamos a aprender a crear un servidor. La idea es crear un servidor backend que tiene un API REST donde tenga todos los métodos de petición HTTP, de crear, listar, actualizar y eliminar. Laravel es un framework de PHP versión 8. Y la base de datos que vamos a manejar es con PostgreSQL, ¿sí? Bueno, entonces, primero que antes de crear el proyecto hay que instalar un Composer, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y otra cosa, y para poder crear un proyecto de Laravel 10, tiene que tener instalado de PHP 8, de PHP raya B, ¿sí? Y entonces, esta es la versión de 8.2, ¿sí? Bueno, antes de crear, eh, y vamos el gestor de la base de datos que es admin 4. Es el gestor de base de datos PostgreSQL, ¿sí? Entonces hay que crear una base de datos que se llama TutorPod, ¿listo? Y esto para explicar que aquí no hay nada de tablas. Bueno, y empecemos. Para poder funcionar de conectar a la base de datos de PostgreSQL, tener que configurar en la parte de PHP. Esta es la carpeta de PHP de versión 8, ¿sí? Y entonces vaya donde está, revisamos la carpeta y acá tenemos un driver de PostgreSQL. Ya tenemos acá de archivo, ¿sí? Y para poder revisar que esté habilitado, entonces acá php.ini, clic derecho, abrir con Visual Code, ¿sí? ¿Listo? El control F buscamos que se llama pgadmin. Antes tenía comentario así. Tiene esto. Bueno, antes tenía así comentario, ¿sí? Entonces hay que quitar este comentario para poder habilitar y lo guardamos. Y listo. Y eso para poder habilitar la base de datos y la conexión. ¿Listo? Entonces continuemos. Entonces este es el comando para crear proyectos de Laravel. Entonces Composer create project y Laravel. Entonces, el nombre del proyecto. Entonces esta vez lo llamamos backend Laravel. ¿Listo? Le damos enter. Listo. Ya se ha creado proyecto de Laravel exitosamente. Listo. Entonces vamos a entrar el backend, la carpeta de proyecto y abrimos con Visual Studio, Visual Code, perdón. Y listo. Bueno, primero vamos a configurar la base de datos. Entonces, acá el archivo .em y debe cambiar. Acá sería PGSQL, un driver de la conexión a la base de datos, ¿sí? Y el puerto será igual. Y entonces acá el puerto viene 5432. 5432 y la base de datos le llamamos TitoPod que ya había creado y el usuario sería acá que lo tengo guardado que sería Postgres, ¿sí? Y la contraseña sería 12345. Listo, guardar. Vamos a crear una migración. Abrimos terminal de PHP artisan make the printer de migration create person table. Listo. Entonces vamos a crear una tabla llamada person. ¿Listo? Entonces le damos enter y vamos a revisar en la carpeta database migration y este es el último archivo person. Bueno, entonces, listo.
este es el ID y será por defecto que la tiene increment. Y este person, donde está definido el nombre de la tabla. Y bueno, entonces agregamos el campo nombre, que sería el name, y el 100, el valor es de 100 que tenga caracteres 100. Y el segundo campo lo llamamos address, que es dirección, con 200 caracteres. Y el siguiente sería teléfono. Entonces, que acá no le puse Big Inter porque tiene muchos numéricos, números de grandes valores. ¿No? Lo guardamos. Bueno, entonces vamos a ejecutar la migración acá. Entonces sería php artisan migrate. Luego le damos enter y listo. Se ejecutó exitosamente. Entonces revisamos en la parte de table, refrescamos. Listo, ahora está apareciendo 4, 5 tablas, pero enfocamos la tabla persona, la propiedad, miramos la estructura, la parte de columna, ahí está. Y está carácter en 100 y otro 100, ¿sí? La llave primaria, el ID, etcétera. ¿Listo? Bueno, y listo, entonces cerramos. Eh, Vamos a crear un modelo. Listo, entonces sería php artisan make model y el nombre modelo person. Le damos enter. Listo, entonces buscamos la carpeta donde está app model person. Bueno, entonces vamos a definir el nombre de la tabla. Entonces sería protected table person. ¿Listo? Bueno, y el siguiente sería definir los campos que ya está creado. Acá, name, address, phone, teléfono. ¿Listo? Y guardamos. Bueno, entonces ahora cerramos esto. Limpiamos. Y ahora vamos a crear un controlador de PHP artisan main controller. Y la carpeta sería API, sí, y Slack y person controller. Listo, entonces le damos enter. Listo, entonces ya está creado. Vamos a la carpeta de HTTP, controller, API y person controller. Listo. Entonces vamos a importar el modelo app model person. Bueno, el primer método que sería head, donde trae todos los datos. Listo, entonces creamos una función con el nombre head y agregamos tricache para que pueda manejar el error. Bueno, y agregamos una línea donde está el modelo que consulta con la función de head, donde trae todos los datos, ¿sí? Y retorna con la variable that cara. Y después le retorna en formato response de JSON. Y acá donde está Dara que va a retornar todos los datos y 200 quiere decir que este es la respuesta de la petición que HTTP 200 quiere decir que es ok. Y si no, y si cuando sale el error retorna la respuesta del error con la variable error y donde ahí está probable que viene de arriba y con la función getMessage donde captura el mensaje del error, ¿sí? Y me retorna la respuesta 500 quiere decir que un error en el servidor interno, ¿sí? Entonces me retorna la respuesta de petición número 500. Listo. Entonces siguiente. Bueno, agregar una línea con la función create. Después agregar donde está el parámetro request.
que me llegan los datos desde ¿qué? La petición y integramos tree catch. Después agregar una línea de código para crear una variable de data con el parámetro name que está en el campo de la tabla, ¿sí? Y después le pasa el request donde llega el parámetro desde la petición, entonces sería el name request, ¿sí? Data es de dirección, request, dirección, ¿sí? Y otro dará phone, que es teléfono, request, ¿sí? Y después le ponemos el modelo y con la función de create. Ahí donde están todos los datos desde data, ¿sí? Para poder crear un registro en la base de datos. Y retornamos la respuesta de JSON y donde me retorna todo, donde me retorna que el dato registrado, ¿sí? Con la respuesta 200 que es ok, todo correcto. Y si no, entonces me retorna el error. Pero me retorna la respuesta 500, ¿sí? Listo, entonces siguiente. Bueno, agregar una función y con el nombre head by ID. Quiere decir que obtener por el ID. Entonces está en el parámetro, agregamos el ID, ¿sí? Y luego integramos tree catch. Y entonces agregamos el modelo con la función de find por el ID. Con esta función find solamente captura de donde está where el ID, ¿sí? Y ahí es donde está el parámetro del ID. Este ID viene de la ruta de la URL de head o otra. Y entonces, cuando ya encuentra el ID número, pasa todos los datos a Dara y entonces Dara retorna una respuesta en formato JSON con número 200, que es OK. Y si no, entonces sale el error. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces agregamos una función que llamamos update y luego agregar el parámetro, el primer parámetro request, donde me llega todos los datos para desear actualizar y el ID para decir qué registro desea actualizar, ¿sí? Después integramos tree-catch, ¿sí? Y entonces agregamos los campos que para actualizar los campos vienen de, bueno, las variables vienen de request, que llega de la petición. Y entonces agregamos el modelo que es person y find para poder consultar qué registro desea actualizar. Entonces lo consulta con el ID. Después de esto, una función sería update, donde llega todos los datos desde data, ¿sí? Es el que ya tiene definido los campos, agrega, lo captura y lo guarda para actualizar. Cuando ya está actualizado, lo volvamos a consultar person find con el ID, me retorna los datos, ¿sí? Y entonces yo le devuelvo la respuesta con datos actualizados, ¿sí? Bueno, entonces ya, y si no, y sale el error, entonces retornamos acá, en el error 500, ¿listo? Y por último, la función sería delete, ¿sí? Listo, entonces, ¿ahora qué? La función delete y agregamos el parámetro del ID para buscar cuál desea eliminar, ¿sí? Integramos tree catch y luego requisitamos find con el modelo de person que para buscar cuál registro después de encontrarlo ejecuta la función delete que es eliminar, ¿sí? Entonces, cuando está eliminado con éxito me retorna la respuesta 1 y si no me retorna 0, ¿sí? Entonces ya eliminado me retorna con la respuesta 200, ok, ¿sí? Y si no, entonces me sale error 500, ¿listo? Bien, entonces ya creamos todos los métodos para obtener, crear, listar, actualizar y eliminar. Entonces cerramos eso. Vamos, voy por la ruta.
vamos a crear una ruta, ¿sí? Entonces, primero, antes de crear una ruta, hay que importar el controlador. Entonces acá, use app, http, controlador, ¿sí? API y person controller. Listo, entonces vamos a crear una ruta, ¿sí? Y primero prefijo, entonces sería route, doble dos puntos, punto coma, bueno, doble dos puntos y prefijo, que es prefijo. Entonces para hacer buena práctica tienen que manejar con la versión de API, ¿sí? Entonces sería versión B1 y slash person, donde está todo agrupado de la ruta. Entonces con la función group, ¿sí? Grupo. Y después agregar una función que dentro de la función, entonces primero head. Entonces ruta head y dentro de Slack agregar una ruta Slack normal, la del principal. Y dentro de Checker que es el segundo parámetro donde está maneja de controlador, ¿sí? Entonces sería person controller, primer parámetro, ¿sí? Y el segundo parámetro dentro de CodeSetter, que sería el nombre de la función, ¿sí? Entonces acá HTTP, controller, API, person. Por acá head, ¿sí? Bueno, entonces el siguiente sería post, ¿sí? Que este post es para crear o registrar, ¿sí? Y entonces con el flag normal, la ruta, ¿sí? El segundo parámetro que agregamos un controlador, ¿sí? Y con la función create, tal como está por ahí, create, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, acá, después siguiente, vamos por head con el número del ID, ¿sí? Entonces, head, slack, y acá agregamos una llave dentro, el llave que sería el ID, ¿sí? Como tal está por acá, ¿sí? Entonces, después, el segundo parámetro dentro cocheter, controlador, y la segunda función que sería head by ID. Esto, ¿sí lo ve? Listo. Y después, siguiente sería route put, que es para actualizar. En este caso, put es para actualizar de todos los campos. Entonces, esto requiere el ID con el parámetro ID. Ya lo agregamos. GPO checker y controlador y la función update. ¿Sí? Ahora, el siguiente sería el route de eliminar. Y este se encarga de eliminar registros. ¿Sí? Y después la que necesita con el ID. ¿Sí? Y controlador y la función eliminar. Listo. Bueno, entonces vamos a abrir terminal acá. Cargamos el PHP Artisan Server. ¿Sí? Listo, vamos a revisar. Acá localhost con el puerto 8000. 8000. Listo, entonces ya se ejecutó exitosamente. Aquí está la versión de Laravel 10 y con versión de PHP número 8. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la aplicación Postman. Se carga de ideal para el desarrollador backend que maneja todos los datos, ¿sí? De API. Listo, entonces primero vamos a probar la ruta de head normal. Acá sería el puerto localhost 8000 Slack API. Esta es la ruta donde se encarga de todo desde el API, ¿sí? Y la versión B1 y persona y otro es Slack normal. Después de eso debería traer datos. Bueno, entonces no tenemos datos nada porque tenemos registro vacío, ¿sí? Como ya he creado una tabla, entonces no tenemos nada. Entonces para poder visualizar un registro hay que crear. Entonces vamos con el método de post, ¿sí? Aquí está el post. Entonces localhost lo mismo, ¿sí? Pero sí, entonces la diferencia es que agregamos la parte de void, agregamos tres campos para poder registrar, ¿sí? Primero el nombre, ahí está Artalion Developer 1, ¿sí? La dirección sería California,
calle 100, y el número 866-755. Recuerda que para poder mandar a la parte backend tienen que configurar una parte header, sería que contain type, ¿sí? De aplicación JSON, ¿sí? Listo. Entonces le enviamos a la parte backend, le damos enviar. Listo, entonces me están retornando los datos registrados. Entonces el primer registro sería el ID número 1, ¿sí? Entonces vamos a revisar la parte head. Listo, ya está apareciendo. Entonces vamos a crear el segundo registro, sería Italian Developer número 2. Le damos a enviar. Ya. Entonces tenemos el ID número 2, ¿sí? Entonces revisamos por acá en the head. Listo. Entonces ahora vamos por acá en la parte de head by el ID. Acá tenemos la misma ruta, person, slack, el número en ID, ¿sí? Entonces ese 20 que sería no existe. En este caso, ¿qué sería? De pronto se van a retornar vacío. Y si tenemos el número 2, ¿sí? Le retornamos aparte, ya, ahí tenemos datos consultados, ¿sí? Y luego de eso, entonces, para poder actualizar de el ID número 2, acá, entonces con el método put, ¿sí? Que es para actualizar, entonces lo cambiamos a Artayon Developer por Pepito 4, ¿sí? Y cambiamos la dirección hasta el teléfono. Listo, en la parte de void de JSON, ¿sí? Entonces después la mandamos a la parte de RAW, ¿sí? Después lo enviamos a la parte backend, enviamos y ya está actualizado. Entonces me retorna los datos actualizados. Entonces vamos a revisar la parte head by ID y le vamos a enviar otra vez consultar de nuevo y ya está apareciendo los registros actualizados, ¿sí? Listo, entonces y revisamos la parte head, recargamos ya Pepito 4. Entonces yo quiero eliminar Pepito 4, entonces con el ID número 2, entonces vale con la función de delete, acá http delete y acá le ponemos número 2, ¿sí? Y después le damos a enviar. Listo, entonces está eliminado exitosamente. Revisamos la parte de ¿qué? Recargamos, ya no está. Y acá ya no está. ¿Listo? Bueno, espero que haya aprendido, que haya gustado. Y suscríbase en nuestro canal de YouTube y después para estar pendientes de próximos tutoriales interesantes. ¿Listo? Hasta pronto. Gracias.